Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos provenientes de diversas orígenes, como pescadores, campesinos y artesanos, que dejaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a esparcir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una de ellas es un testimonio impactante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a sus semejantes. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el destino de los 12 apóstoles? Si piensas que tuvieron muertes comunes, te adelanto que estás muy equivocado. Sus vidas y muertes están rodeadas de misterio, controversias y narrativas macabras. En este video, exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como las informaciones relatadas por la Iglesia y los historiadores. Por eso, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al video y verlo hasta el final. Juan, el apóstol amado, es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, siendo frecuentemente descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le proporcionó a Juan una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profunda comprensión, Juan fue de extrema importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se reclinó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un vínculo vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano debido a la predicación del Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, se dice que Dios milagrosamente preservó su vida y no sufrió ningún daño. Ante el milagro, el emperador decretó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión del imperio. Cabe resaltar que no existe ningún versículo bíblico que afirme o que podamos usar como referencia para afirmar que Juan fue arrojado en aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia afirmando esto, nada más. Los padres de la Iglesia, en realidad, eran hombres celosos que construyeron la teología utilizada hasta hoy por la Iglesia. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. Luego, Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que componen y están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de los varios intentos de ejecución por autoridades romanas, habría muerto de causa natural. Según el obispo Policrates de Éfeso, atestado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, el apóstol Juan falleció en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con alrededor de 94 años de edad. No obstante, se cuenta que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para edificar su basílica. El apóstol Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiante agonía de Jesús en el Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo destaca su posición de importancia entre los apóstoles. Su relevancia en la Biblia es evidenciada por el hecho de formar parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Herodes Agripa I de Judea, buscando complacer a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. En ese tiempo, el rey Herodes extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan.
La narrativa no ofrece detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen dos apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, hijo de Zebedeo, al que ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, las informaciones sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelven aún más escasas. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que desempeñó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a la muerte de Santiago el Menor sea un punto de incertidumbre. No obstante, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por órdenes del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado es frecuentemente encontrada en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Sin embargo, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, antes Simón, fue posteriormente cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la Última Cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la prisión es un episodio marcante, seguido por un profundo arrepentimiento y restauración por parte de Cristo. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió una jornada por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio, estableciéndose finalmente en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es evidente en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro fue detenido y condenado a la pena de muerte. La tradición también relata que Pedro pidió ser crucificado de manera inversa, de cabeza para abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy yace la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valiente y definitivo de su fe inquebrantable en Jesucristo. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. En la Última Cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un genuino deseo de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde es reconocido como autor de una carta breve y poderosa dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana diverge en relación a los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, sin embargo, por apedreamiento. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado a hachazos, una forma brutal de ejecución en esa época. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo,
Judas Tadeo, es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque muchas veces a la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el inicio de su jornada como discípulo. Andrés es frecuentemente asociado a momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y peces, donde presentó un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde es consistentemente mencionado entre los primeros. Tras la muerte de Jesús, continuó la propagación del cristianismo primitivo. Su jornada misionera lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde es tradicionalmente considerado el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una particularidad única, pues fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde sería conocida como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera, pues consideraba que era indigno de morir de la misma forma que Jesús. Sus restos mortales fueron llevados siglos después a Escocia por el mar, donde el barco habría naufragado. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe es frecuentemente asociado a eventos significativos en la narrativa bíblica. En uno de estos episodios, Jesús pide a Felipe resolver la cuestión de alimentar a la multitud, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana frente a un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús diciendo: 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes, agradece a Dios y distribuye a la multitud de manera milagrosa. Los panes y peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 canastos de sobras recogidos. Tras la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su jornada misionera lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no ofrece información substancial sobre la muerte del apóstol Felipe. Las informaciones sobre su muerte se basan principalmente en tradiciones de la Iglesia y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, alrededor del año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida previa de Simón antes de su llamado por Jesús. La designación celote sugiere una posible asociación con el grupo político religioso de los celotes, conocidos por su dedicación fervorosa a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un fervoroso celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirman que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y serrado a la mitad durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, tuvo un encuentro inicial con Jesús descrito en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús y éste lo saluda como un hombre sin falsedad. Tras la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó por la India para predicar el Evangelio. Fue exitoso en convertir a muchas personas al cristianismo, lo que atrajo la atención del rey Astiages, que era pagano. Furioso con la predicación de Bartolomé, ordenó su prisión y ejecución. En cuanto a la muerte de Bartolomé, las informaciones históricas son limitadas y la tradición cristiana ofrece algunas narrativas variadas. Una de ellas relata que Bartolomé enfrentó el martirio por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa tiene una narrativa peculiar sobre la muerte de Bartolomé. Según esta tradición, en el año 51,
Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo por su negativa a renunciar a la fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión lo colocaba en una posición a menudo despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó para seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en parte fundamental del Nuevo Testamento. Según antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando el evangelio tras la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y la Persia actual, Irán. En cuanto a su muerte, hay varias narrativas. Sin embargo, la tradición más difundida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía, mientras celebraba la misa. Se dice que fue asesinado por espada, viviendo y dando testimonio de su fe en Jesucristo. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo o Tomás el Gemelo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente un pescador en Galilea, Tomás ganó prominencia en los evangelios por su sinceridad y a veces por su vacilación para creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que quizás fue gemelo, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se menciona específicamente en las Escrituras. Tras la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería al tocar las heridas de Jesús. Este escepticismo le valió el epíteto Tomás el Incrédulo. El encuentro subsiguiente de Tomás con Jesús, donde es invitado a tocar las heridas, culmina en su confesión de fe, proclamando «Mi Señor y mi Dios». Esta transformación destaca no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar dudas y encontrar una fe profunda. Las informaciones sobre la vida posterior de Tomás son limitadas. Las tradiciones cristianas sugieren que se involucró en misiones en la India, esparciendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomás fue martirizado por lanzas en Chennai, en la India, tras una misión de evangelización exitosa. Por último, Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición. Figura prominente en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era natural de la ciudad de Queriote, lo que le confería el sobrenombre Iscariote. Poco se sabe sobre su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su elección como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartía el llamado y propósito comunes a los demás seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena, como se registra en los evangelios. Satanás entró en Judas, llevándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Luego identificó a Jesús ante los líderes religiosos con un beso, señalando a quién debían arrestar. Lo que motivó la traición de Judas sigue siendo un tema de debate y especulación. Algunos sugieren posibles desilusiones o expectativas no cumplidas en relación con el reino terrenal que esperaban, mientras que otras teorías apuntan a motivos financieros o influencias malignas. Tras la traición, la vida de Judas entró en una espiral de tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero, sintiéndose incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, decidió suicidarse. La tradición cristiana frecuentemente destaca el destino trágico de Judas como un recordatorio de la seriedad de la traición, pero también arroja luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Según los relatos, su muerte por ahorcamiento ocurrió en un campo conocido como el Campo de Sangre o Campo del Alfarero. Esta área fue adquirida con las 30 monedas de plata que Judas devolvió, ubicada cerca del Valle de Hinnom en Jerusalén. El campo de tierra era originalmente un terreno baldío destinado al sepelio de extranjeros y criminales. Los líderes religiosos adquirieron este terreno con la finalidad específica de enterrar a extranjeros que fallecían en la ciudad. Denominado Campo de Sangre, el nombre evoca la sangre de Jesús, que según la narrativa, fue derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo ligado a la traición, el campo se convirtió también en un ícono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote es relatada en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo y los Hechos de los Apóstolos. Las narrativas difieren un poco en detalles, pero convergen hacia el mismo desenlace trágico.
Según el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 3 a 5, después de que Judas traicionó a Jesús, se arrepintió y trató de devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos rechazaron el dinero. Consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. El relato en los Hechos de los Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente diferente, describiendo que Judas, tras arrepentirse, durante una caída, tuvo su cuerpo roto, derramando sus entrañas. Estas narrativas, a pesar de las pequeñas diferencias, apuntan hacia el mismo desenlace trágico. Esta triste conclusión está marcada por un remordimiento profundo y desesperación, convirtiendo la historia de Judas en un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición y del peso del arrepentimiento no acompañado de esperanza y perdón. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para continuar viéndonos. Abrazos y quédate con Dios.